noches, gracias por acompañarnos. Estamos en esta edición de Periodismo en Plural, acompañada de Charo Bareño esta noche. ¿Cómo estás, Charo? Es un gusto, Trini. Buenas noches, Guillermo, Gabriel. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, y buenas noches a nuestro auditorio. Así es. Guillermo Velasco. Pues un placer, Trini, como cada lunes en este espacio con temas muy interesantes. Charo, Gabriel, ¿cómo les va? Un placer coincidir en esta mesa. Buenas noches. Pues un recuento de la inseguridad que hemos padecido en los últimos días, sobre todo en la zona Altos Norte de Jalisco. Es el primer tema que ponemos a discusión en esta mesa, porque sin duda han habido nuevamente estos enfrentamientos y el encontrar cuerpos, ¿no?, cercenados en los municipios de la zona Altos Norte del estado de Jalisco. Preocupante sin duda también para las autoridades. Un segundo tema, despidos o elección por tómbola. Digo, también nuestros invitados y nuestra invitada nos dirán de qué se trata lo que se realizó el pasado sábado en el Senado de la República respecto a la reforma y estas nuevas formas precisamente de elegir magistrados y jueces en México. Y un último tema, la Universidad de Guadalajara, que se encuentra justo en un proceso de elecciones. ¿Quién será el nuevo rector general de esta casa de estudios? Bueno, lo veremos más adelante, pero lo vamos a discutir justo en esta mesa en unos minutos más. Pues según la última información que ha emitido el gobierno del estado, es que hay una carpeta de investigación sobre los 5 cuerpos decapitados en el municipio de Juelos, en la región Altos Norte. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad acordó que se mantendrá presencia en la zona de forma indefinida. Si hacemos un recuento, mi querida Charo, y hablamos de la inseguridad que se vive justo en esa zona del estado, creo que ya llevamos varios eventos o varios sucesos que ponen en alerta al estado de Jalisco y que ha pedido sobre todo también la colaboración de las autoridades federales y mayor presencia justo de elementos de seguridad, Charo. Así es, el fin de semana fue violento para esa zona, como bien lo dices, preocupante para esa zona en la región Altos Norte. Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, los límites con estos estados que tiene Jalisco, en el municipio de Ojuelos. Ayer por la mañana fueron encontrados 5 personas, 5 cadáveres decapitados, o sea, en diferentes bolsas, las cabezas en una bolsa, los cuerpos semidesnudos en otra. En julio también habían encontrado en esa zona, en la carretera, al filo de la carretera, también otros 3 cuerpos asesinados. En 13 de julio, el 18 de julio, otras bolsas negras con restos de humanos. Y pues también el sábado la gente de Encarnación de Díaz, la zona de Ojuelos, con bloqueos, con enfrentamientos, o sea, a balazos, obviamente entre la Guardia Nacional y grupos delincuenciales que se están disputando esas zonas. Que como bien lo estoy diciendo, Aguascalientes, los límites con Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, o sea, es preocupante. Algo de lo que hemos hablado también en programas anteriores, a mí algo que me llamó la atención y me gusta, y ojalá que se diera algo bueno, porque cada una de las corporaciones, tanto militares y de las fuerzas de seguridad a nivel federal y a nivel estatal, tienen el grupo de inteligencia, o sea, lo que es el área de inteligencia. Y esto es para detectar, ¿no?, cómo están las zonas, tener un mapeo de la situación de inseguridad en las regiones, en el estado, en las regiones, como estábamos hablando ahorita de Altos Norte. Y a nivel federal se está proponiendo la Secretaría de Inteligencia, incluida todas las corporaciones, todas las fuerzas de seguridad. Aquí a nivel estatal, si se ratifica, pues también se está planteando una Secretaría de Inteligencia y de personas desaparecidas, de búsqueda de personas desaparecidas. Yo creo que son áreas que desde hace tiempo le deberían de haber puesto muy puntual, ¿no? Énfasis en su colocación y formación, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos tengan esas áreas y saben dónde están ocurriendo estos ilícitos, estas zonas eventos, de inseguridad? Sí. Y todavía seguimos con esto, ¿no?
O sea que a lo mejor ya ahora que entran ambos gobiernos, que para el próximo 6 de diciembre Jalisco tendrá una nueva administración, que se le apueste justo a la coordinación, pero no solamente entre cuerpos de seguridad, sino que entre instituciones o nuevos organismos de inteligencia de seguridad para poder hacerle frente a esto que pareciera que cada vez va en aumento, ¿no? El nivel de violencia, Guillermo. Yo sí lo veo, el gran desafío va a ser la coordinación entre los cuerpos de seguridad. A ver, el tema es que se ha planteado en varias ocasiones y tendríamos que exigir que en esta ocasión efectivamente esta coordinación federal, estatal y demás sea real. Y hay varios temas que ha puesto el gobierno federal en la mesa: la inteligencia, la coordinación, por otro lado, y de alguna manera también, que ese es otro tema, han planteado el ir a las raíces, pero me parece que ese es un tema, que la urgencia es bajar la violencia en el corto plazo. A ver, eso yo creo que en realidad es una razón, ¿no? Pero me parece que hay que bajar y disminuir la enorme violencia en el país, porque además en ese estudio que hace el gobierno federal, Jalisco está considerado de los territorios más peligrosos del país. Esa es una realidad que también no se puede soslayar. Y yo diría en la reflexión, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Jalisco? Pues desde luego estamos en una disputa territorial de los grupos de la delincuencia organizada. Ese es un primer tema que tenemos que tener claro. La disputa va creciendo de nivel y bien lo dice Strini, estamos en la antesala de un cambio de gobierno a nivel estatal y ya se ve el cambio a nivel federal y por lo tanto estos grupos mandan mensajes. En realidad todo esto se da y en esto no hay casualidad también, previo a que llegue el nuevo gobierno estatal, el gobierno que encabezará Pablo Lemus. Así que esto tiene mensaje a diversos destinatarios, a los grupos políticos, mensajes entre los propios grupos de la delincuencia organizada, mensajes al sector privado. También todo esto genera un clima de opinión, porque la realidad, aunque pareciera ser que esto ya es parte del paisaje, no deja de generarse socialmente zozobra, miedo, preocupación. No, y qué bueno que no nos acostumbremos, ¿no? Y no nos tendríamos que acostumbrar a ese tema. Entonces me parece que esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, al final de la historia nos vamos al tema más sensible para la población, porque en realidad lo que justifica el pago de los impuestos de los mexicanos es garantizar nuestra integridad y seguridad. Así que ese es el tema más sensible, donde tendrían que dejar de lado estacionadas las diferencias políticas y los colores partidistas a efecto de lograr lo que, insisto, en la narrativa está, pero poco se ha logrado en la coordinación a efecto de ser más eficaces. Y fíjate, bien dices lo de la coordinación y con esto te pregunto, Gabriel, porque entre los aspectos que analiza justo el gobierno del Estado respecto a los 5 cuerpos localizados es que no han sido identificados, al menos en el Servicio Médico Forense de Jalisco, ni han sido reclamados por algún familiar estos cuerpos. Lo que está suponiendo el gobierno del Estado es que tampoco pertenecen a habitantes del Estado de Jalisco. El tema es, qué importante entonces es que haya una vinculación entre los estados y también la administración federal para poder esclarecer y saber por dónde ir para resolver los temas de inseguridad. Imagínate que todavía nosotros estamos en un país en donde una prueba de ADN no te determina la identidad de una persona. Increíble, increíble en pleno siglo XXI y hablando de inteligencia artificial generativa y tantísimas cosas y algo que es del siglo pasado sigue sin aplicarse a los servicios forenses y de investigación en homicidios. Bueno, siguiendo la reflexión que puso sobre la mesa Guillermo Velasco, creo que habría que tener en cuenta que en lo que van de estos 13 días que lleva la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la República, se han dado 1,034 homicidios dolosos en el país. Y bueno, a partir del total de los homicidios que ha habido de enero a julio de este año, que son 7,841, también se puede deducir que estos han ocurrido, que un 44% de estos 7,841 homicidios han ocurrido en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Por lo tanto, Guanajuato es el estado con más homicidios, con 1,725, y Jalisco ocupa el 5º lugar con 1,122 homicidios. Con eso confirma lo que argumentaba Guillermo. Ahora bien, la doctora Sheinbaum plantea enfocarse en lo que dijo Guillermo, en bajar la incidencia delictiva en los municipios que han ya puesto, y lo han dicho, que son los municipios más peligrosos del país, de acuerdo con la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Y son, ojo, Colima,
que tiene una tasa de 173.2. Tijuana con 86.6, fíjate, de 173.2, porque Colima es un estado pequeñito, pero con muchísimas muertes, ¿no? Luego sigue Tijuana con 86, casi la mitad. Acapulco con 85, Celaya con 68, Ciudad Juárez con 64. Ojo, el único municipio que figura entre los más peligrosos del país es Tlajomulco de Zúñiga con 42.9, Chihuahua con 38.9, León con 36.9 y la delegación Benito Juárez con 34.6. Todos estos superan la tasa de homicidios a nivel nacional. Entonces, digamos, si el siguiente gobernador quisiera entrar, pues tendría que entrar a Tlajomulco específicamente, ¿no? Pues ahí está el dato duro. O paradoja, porque es, digamos, el bastión de Movimiento Ciudadano en Jalisco y pareciera el municipio con una tasa de homicidios dolosos de la más alta de los 125 municipios del estado de Jalisco. Entonces, digamos, son datos federales. Yo creo que cuando decimos, quieres tener una intervención inteligente en un problema social, gravísimo, que es el de los homicidios dolosos, bueno, pues tienes que empezar primero a utilizar los números duros para ver dónde está más fuerte ese problema y luego preguntarte por qué, ¿no? Porque yo creo que no son casualidades, ni es un juego azaroso. Hay condiciones que se generan óptimas para que los municipios se vuelvan altamente peligrosos y con una tasa de incidencia delictiva también disparada. Cuando hablas desde el habitante, entonces me pongo a pensar, ¿no?, en estos niveles delincuenciales, que una cosa sería resolver, ¿no?, en la parte táctica, de inteligencia, etcétera, pero la otra es cómo le devuelves a la población la seguridad de vivir, de transitar, de tener un negocio, ¿no?, y que este negocio no tenga que ser cerrado por cuestiones de inseguridad, como le está pasando a Culiacán, por ejemplo, ¿no? Tremendo la gran cantidad de miles de millones de pesos perdidos en la actividad económica. ¿Cómo le devuelves, ¿no?, a la población la seguridad, la certeza? Mira, hay un tema claro y es bajarle a la impunidad. Porque hay una falacia. Con los datos que da Gabriela hay que decir algo muy importante. Queda de manifiesto que no necesariamente en los lugares más pobres hay más violencia. Porque hay un falso debate de que hay que ir a la raíz, desde luego que sí. Pero hay comunidades pobres y con hambre donde no hay violencia. De tal manera que la violencia obedece sobre todo a que es permitida. Y mucho me temo que en ocasiones alentadas también con criterios políticos. De hecho, ninguno de los municipios con mayor margen de marginación y pobreza, con datos del INEGI, está en los 10 más violentos del estado de Jalisco. Tienes razón. Así que el tema de las causas, no digo que no, que se tienen que atender. Son factores. Pero hay un falso debate también de decir, sí, a ver, vamos a llevar ahí educación. Desde luego que hay que hacerlo. Pero me parece que son otras las prioridades para acabar con esa violencia que es una espiral terrible. Los negocios, vías de paso, oleoductos, es decir, también hay territorios que se controlan porque hay otros negocios colaterales a las drogas que se desatan o que se mueven desde esos lugares. Y las carreteras. Y las carreteras. Y Tlajomulco, dentro de los datos que da, el gobierno federal los tiene como dentro de los 30 municipios más violentos del país. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Bukele, el presidente de El Salvador, y él decía que uno de los puntos, y bueno, y lo traigo a cuenta porque pues ha rescatado a su país de las pandillas y de los altos niveles de inseguridad, pero dice, una de las cosas que nos han ayudado es que el Estado ha tomado el control y la administración de las cárceles. Cuando tú hablas de impunidad, no solamente es el ejercicio de la justicia como tal, ¿no?, y tomar las leyes en la mano, sino que tiene que haber algún otro tipo de acción más tangible, ¿no?, para que podamos salir de esto. Es que es todo, porque a ver, son las cárceles... ¿Tú le apostarías a que las cárceles pasaran, por ejemplo, a la Sedena o a la Guardia Nacional? Pero tampoco eso te va a garantizar nada. Las cárceles son parte de un ecosistema en el evitar la violencia en el país, pero son los ministerios públicos, es el tema de inteligencia, es la colusión de muchos políticos con la delincuencia organizada. Es la corrupción de las policías. Es la corrupción, es la penetración también de la delincuencia organizada en cuerpos policíacos. Es decir, tiene razón al señalar de las cárceles. Pero lo que quiero decir no es el único tema. Sí, muy importante. No, desde luego que sí. O sea, aparte de rescatar al sistema penitenciario, a ver, si no pueden controlar esa parte
Es decir, es muy difícil que se controlen carreteras, la calle y demás. Se tiene Pero documentado el sistema- que cerca del 70% de los fraudes telefónicos provienen de las De cárceles. las las cárceles, cárceles. los autogobiernos en los centros penitenciarios. Estoy o sea, de acuerdo, ¿eh? Y si eso está descompuesto, me parece que hay muy poco que esperar de lo demás. Sí, porque lo Ese- tienes aquí. Lo tienes Y aquí. cuando hablas de Tendrá que estar no bajo pasa tu nada. control, ¿no? Bien, pues hacemos una pausa y yo creo que este programa o este plan de seguridad que se presentó a nivel federal, que le hace falta carnita, ¿no? Se presentó como de una forma muy amplia, muy generalizada y habrá que ir viendo cuáles son las acciones que se van a tomar. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes piensen igual que yo, pero el que hayan asistido en primera instancia, en las primeras semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum al estado de Sinaloa, pues quiere decir que a lo mejor hay un interés que pueda reflejar justo que van directamente a resolver la situación. Y luego- Era lo que tenían que hacer como Sí. evidente acción política y de comunicación. Y Tampoco- Omar García Harfuch caminando por las calles de Culiacán, o sea, Creo que dando... lo verdaderamente importante es cuando los índices bajan, porque hasta ahorita, 1034 homicidios en 13 días, no es nada Y alentador. algo que también quieren hacerlo, y es una de las acciones que es contra las finanzas de los grupos delincuenciales. Mira, si la que doctora es algo- Sheinbaum, perdón, que interrumpa, no delega ese tema, a ver, ¿qué pasó esos años con Uribe en Colombia? Se metió de cabeza a encabezar el gabinete de seguridad, pero no rollo. Había una apuesta real a decir, vamos día a día a los indicadores. Entonces, me parece que ahí, como bien dice Gabriel, lo vamos a ver en el descenso de indicadores en una apuesta radical del gobierno, si es que la hay. Vamos Si a es ver. que la hay. Bueno, Ojalá pues, que sí. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de esto. Yo les hago la pregunta, y en casa también, por supuesto. ¿Fue el inicio de un despido masivo para colaboradores y colaboradoras del sistema judicial en México o simplemente es una nueva forma de elegir jueces, magistrados, magistradas? Al regresar de la pausa. Gracias por continuar en esta mesa de periodismo en plural. Nuestro siguiente tema es despidos masivos o una nueva elección de magistradas, magistrados, jueces, juezas del sistema judicial en México. Fue una tómbola, fue lo que vimos el pasado sábado en el Senado, una tómbola, acomodaron unas pelotitas Como la Lotería y después, sí, como Los me niños faltaron los niños gritones de gritones. lotería. Sí, 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 es el símil más. Como la Lotería Nacional. Sí, sí, sí. Nada más que aquí gritaba el presidente del Senado, ¿no? Ese que Gerardo iba a Fernández La Noroña. senadora, Se ¿no? cantaban las Se bolas. cantaban Se cantaban Como las- cuando ibas antes, cuando los caballeros que íbamos a hacer el servicio militar. El servicio militar se te tocaba bola negra y bola bola negra, blanca. bola Bola blanca. blanca. Yo creo que está Eso mejor era, ese eso era. símil que el tema de la tómbola de los niños Esa era la gritones. tómbola. Mira, hay un... Bueno, Es que fue difícil. Sí. O sea, también las personas volteaban a ver a Fernández Noroña así como, ¿así es o me regreso? ¿No? O sea, veías a las personas que estaban coordinando el acomodo de las pelotitas y la tómbola, que todavía tenían algunas dudas, ¿no? Difícil para la población en general. Si para ellos es complicado, para nosotros todavía un poquito más. Pero bueno, se hizo. a ver, se Ya hizo... quedó hecho. Quedó hecho y yo vería... A ver, de todas maneras estaba hecho el tema. Lo que hay que decir, el control total al tener la mayoría calificada para hacer lo que quisieran, para, digamos, implementar la reforma del Poder Judicial y una parte sustantiva es la elección de jueces, la podían haber hecho con este u otro método. Entonces, ¿yo qué veo aquí? Uno, la máxima de al pueblo pan y circo sigue aplicando, porque eso que puede parecer una barbaridad, un disparate, algo injusto, algo que atenta contra las trayectorias, contra la lógica, la preparación, en el fondo sigue siendo un espectáculo político. A mí me parece que bastante deplorable, pero es cierto que siguen controlando la narrativa, incluso con este La van a ejercicio seguir me parece que es una barbaridad. Porque, a ver, si la premisa es que los jueces todos, que es la aseveración, que yo no la comparto, pero todos son corruptos y todos ganan sueldotototes y todos de alguna manera, pues entonces, claro, la lógica de que tú vía la tómbola, los niños gritones o el servicio militar, como le denominamos este ejercicio, pues en realidad es la guillotina, es decir, es llevar a la palestra, ¿no?, el tema de cortar cabezas
para que lleguen los que van a llegar por votación popular. Porque ¿de qué va este tema? Efectivamente, es decir, quiénes tienen que dejar sus cargos o presentarse, que esa es la premisa para competir, ya sea en el 25 o en el 27, con las nuevas reglas del juego que plantea la reforma al Poder Judicial. Yo honestamente creo que la justicia queda mucho a deber, lo hemos señalado también claramente. No es ni pronta ni expedita para el pueblo de México, que es lo que nos tendría que preocupar. Sí creo también que hay trayectorias muy notables en el Poder Judicial y que también es cierto que yo me quedo pensando en una gente que estudió su carrera, se preparó en una legítima ambición por el mérito, quiso llegar para servir a su país, pues ahora su futuro quedó supeditado, completamente incierto y supeditado a una tómbola, pero ¿no? no es justo eso. A ver, digo, vamos pensando en qué te hace a ti que por el hecho de cursar, y es una pregunta, ¿no? Para poder hacer un balance, no es que yo opine así, que el tema es, ¿por qué no abrir a que dejes tu cargo, que es público, no hablando de jueces y magistrados, magistradas, y que le des oportunidad a refrescar el sistema judicial que sí necesita? A ver, fíjate aquí, el Consejo de la Judicatura Federal, que se creó, digamos, la última vez que se hizo una reforma profunda al Poder Judicial, se creó como un organismo dentro del Poder Judicial, es el órgano encargado de la administración, la vigilancia y la disciplina de todo el Poder Judicial de la Federación. Pues ese máximo órgano, que está integrado por 6 consejeros, más la ministra presidenta de la Suprema Corte, que ahí está, o sea, 7 en total, votó por 4 votos en contra y 3 a favor, una votación dividida 4-3 de los 7, votaron y resolvieron en una larga sesión no atender las medidas cautelares de las cerca de 70 suspensiones provisionales que jueces de distritos habían metido contra la reforma. Entonces te estoy diciendo, un órgano del Poder Judicial, que son abogados, no representantes populares, hicieron un ejercicio colegiado y 4-3 determinaron que no hay que acatar las suspensiones, las 70 suspensiones que provenían de jueces de distrito. Y hay que tener en cuenta que este órgano que lo votó es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial. Entonces, ya no estás hablando solamente del conflicto que parecía haber entre legisladores y Poder Judicial, sino estás hablando de una bronca interna. Jueces de distritos que resuelven sobre sí mismos suspensiones, cuando un principio del derecho es que no puede ser juez y parte en el mismo caso. O sea, emitir un amparo para parar una reforma que te afecta a ti mismo, pues pareciera que estás violando una máxima del derecho. Pero luego el organismo que está para eso, el Consejo de la Judicatura, resuelve 4-3, pues que no hay que admitir esas suspensiones y por lo tanto corre adelante los principios de la reforma. Todo esto te digo porque hay muchos que piensan y hay otros que lo quieren ver, digo, efecto de la posverdad, de no es lo que está pasando, sino lo que a mí me conviene que pase, ¿no? O que se diga que pase. Y traemos esa discusión muy polarizada en México. La gente opina en blancos y negros y no ve los tonos de grises. Yo creo que un tono de gris importante es observar que dentro del propio Poder Judicial, en el máximo órgano creado para llevar disciplina y vigilancia, resuelven que no ha lugar las 70 suspensiones provisionales. Y entonces esto yo creo que abre, Trini, un gran debate interno respecto también de la fractura que no se termina de observar que hay adentro del Poder Judicial. Porque hemos hablado de que el presidente López Obrador pudo meter cuando mucho 2 ministros de la Corte afines, pero aquí estás hablando ya que de un órgano colegiado de 7, 4 votaron en contra de admitir las suspensiones dadas por jueces y que son parte de un órgano máximo de vigilancia, administración y disciplina de todo el Poder Judicial. Lo que quiero decir con esto, Trini, es que yo creo que el problema de fondo del Poder Judicial es muy grave. Yo no estoy completamente seguro que la tómbola como mecanismo de decisión sea, porque finalmente es un método azaroso, sea el principio más objetivo. Yo sigo pensando que el mérito debería ser el más importante, el más racional. ¿Compartes, Pero Charo? también veo que en lo que está legislado ahorita hay un sistema de meritocracia judicial muy amañado, que hace que jueces que liberan
homicidas, Más de favores feminicidas, políticos, ¿no? narcotraficantes, sigan siendo jueces y no hay manera de aplicarles ningún tipo de disciplina. Es que nos ponen como entre la espada y la pues pared. Sí, ¿no? está más difícil, ¿no? No voy a echar a hablar porque va a ser peor, pero bueno. Y en cuanto a, en cuanto a los cuatro consejeros federales que votaron a favor, uno de ellos estaba con los 3 que votaron en contra, junto con la ministra, que durante buen tiempo era la narrativa que se estaba dando. Incluso le agradecen públicamente a Adán Augusto en un momento dado como presumiendo que destrabó esa situación y que alió desde, exactamente. Pero bueno, mañana o sea, que de ser oposición se alió, a como favor de la los reforma. Yunes lo tachan de traidor a este consejero de la federal, de la Judicatura Federal. Mañana se va a establecer se va a establecer por el Senado de la República las fechas para que los juzgadores, ministros, jueces y magistrados determinen si declinan la elección, que si quieren a la elección, o sea, no si a la elección, declina irse a la elección. Exactamente, me renuncio, me liquidan. Y la otra es de que, pues, ceñirse a si ellos tienen la edad y tienen los años que para un retiro voluntario, esas son las 3 que pueden sí, ya existe un programa de retiro voluntario. Y que son las 3 que están planteando el Senado de la República. Y que muchos la están tomando ya, ¿eh? Sí, muchos ya. y muchas de están hecho, diciendo yo ya no voy. al Senado le informaron por parte del Consejo de la Judicatura Federal que 4 jueces de varios estados, incluidos Ciudad de México y otro Morelos, se me hace, y 25 magistrados federales van a declinar irse a la elección. En cuanto a que son despidos o no despidos, no son como tal despidos. No son como tal despidos porque se están... o sea, son medios despidos. Se metieron pues a la porque se metieron a un sorteo sí, son semidespidos, o sea, si no te vas... Te dan la opción a que compitas, sí, pero que te interrumpa, para que ellos postulen a alguien al que le van a dar todo el poder para que llegue. Pero puede ser el mismo que sale de ese cargo, ¿no? De esa vacante. Sí, claro, tú puedes continuar puedes apuntarte en ese contienda, sí, claro. Puedes apuntarte, irte, obviamente puedes quedar. El problema, ¿sabes qué, Charo? Es que todavía no sabemos cómo vamos a votar. O sea, todavía no sabemos cómo vamos a identificar a quien queremos que llegue al sistema judicial. Pero es que antes de eso, bueno, obviamente va a haber, son más de 5,000 aspirantes en esta elección. En la del 2025 se va a la mitad de jueces, que son 486, si mal no estoy, y de magistrados son... Es que tiene una cantidad de cifras y cuentas. 464 magistrados son las plazas que se van a ir a la elección del 2025 y la otra mitad hasta el 2027. En el caso de jueces van a ser 386 jueces que se van a la elección en el 2025 y en el 2027 se va la otra mitad. Los ministros sí se van a la elección en el 2025. ¿Cómo se va a votar? Bueno, cada poder va a proponer 3 candidatos o candidatas de una vacante. Por ejemplo, una ministra o un ministro, el Poder Legislativo, el Senado de la República propone 2, la Cámara de Diputados 1, o sea, ya son 3, el Poder Judicial propone 3 y el Poder Ejecutivo propone otros 3. En el caso de los ministros y ministras son 81 aspirantes los que van a ir por esos cargos de ministros y ministras. En el caso de los magistrados federales son otro tanto, o sea, son más de 2,000 los de jueces, más de 2,000 en magistrados, o sea, son 5,000 y tantos aspirantes que en la boleta obviamente se van a depurar, porque va a haber una comisión en el Senado de la República, lo que hablábamos hace ratito, que también entran los 5 aspirantes, bueno, las 5 plazas vacantes del Tribunal Disciplinario que va a sustituir al Consejo de la Judicatura. Sí es así, ¿verdad? Sí. Y el tema es que aparte se dividen, ojo, por distritos, ¿no? Sí, pero judiciales o etcétera, la forma en como
Queda de manifiesto que es complejo, se va por decirlo reduciendo, menos, ¿eh? se va Pero reduciendo, pero no significa que vas a tener un No, solo. a ver. Pero va a haber una depuración. Obviamente lo estábamos hablando. ¿Quién trae una voz cantante? Pues el grupo en el poder, el partido en el poder, la narrativa. Pero también criticábamos algo. Yo te lo dije hace unos momentos. La oposición, bueno, ¿qué oposición tienes? Eso ¿no? más bien, ¿no? La oposición, independientemente seas 2, 3, 4, los que sean, pero haz presencia en el Senado de la República, haz presencia en la votación, fija posturas, da argumentos. Y Movimiento Ciudadano y el PAN, muy dignos, se salen de la sesión y anuncian que no van a ir al van a sorteo. solapar, dice. El PRI Y sí luego fue el PRI, pues fue pues solapador de del comparsa. Moreno, Sí, ¿no? pero dijo Comparsa. que fue a Comparsa. ver- Pero yo no que sé todo. si retirarte resuelve algo. ¿Verdad? Pero así Exactamente. Yo creo que es así mejor resuelve. quedarse y dejar constancia Exactamente. pública, si así lo ven, que esto es una farsa antidemocrática, que lo es. A mí me llama la Es que atención. me voy, oye, qué cachetón Pues está sí, eso, ¿no? le estás pagando como a los trabajadores y a jueces y magistrados les pagas su sueldo y ¿Estarán muy en paro. reconociendo que no tienen figura de oposición? O sea, que no u que están como argumentos, medios porque, invisibles. porque yo creo que cuando Eso. menos en un órgano Coincido colegiado contigo. como el Congreso, más allá de dónde están las mayorías y las minorías, y si no, ¿para qué queremos representación proporcional? El debate no Se lo tiene ganan que dar. los números, lo ganan los argumentos. Exactamente. Yo creo que cuando la Pública el oposición tema. se retira, abandona el debate público respecto de un tema que ellos han señalado como fundamental. Yo también creo que lo es, pero qué grave que la oposición, Sí. que quienes tienen la obligación de hacer oposición Simplemente- en el ¿Y la Congreso voz? abandonen la discusión en una suerte de protesta que yo creo que resultó muy cómoda para la mayoría. Oye, qué bueno que se va, ¿no? Definitivamente. Muchas No, gracias. ellos se Pero y los que despacharon, votaron se por despacharon con el ellos, o cucharón sea, la voz- ante la ausencia de la oposición. Pero qué Coincido plenamente. barbaridad. Ahora, Sí, no hay yo que olvidar, también. Trini, que varios de los que hoy están cambiando de posición, incluso en el Consejo de la Judicatura, hoy ya están en campaña para ascender en la carrera judicial. Es decir, aquí cada quien está buscando también de una buena vez posicionarse Agua para su ante molino. el régimen, porque el régimen es quien va a postular con más fuerza efectivamente a quienes van a competir por los diferentes cargos. Entonces, al final de la historia, a mí no me preocupa tanto la guillotina, que es lamentable de quienes se van, sino cuál va a ser el mecanismo para justamente postular candidatos, porque se van a deber a grupos políticos, a poderes fácticos, Que a al grupos final así empresariales, era, ¿eh? que así era, pero va a ser más O contundente. sea, todos los jueces tenían rienda, tenían grupo, Siempre han estaban tenido- asociados a un partido. O sea, eso ha Y se sido- están ventilando los jueces Digo, y cuando magis- dicen que eran independientes, No, digo, desde luego que no, no, ¿dónde? sabes que ahora va a ser Independiente todavía ¿de más, quién, va a no? ser más burdo. Mira, el ejemplo más cercano que tenemos es Bolivia, en el sistema más parecido, que ha resultado a la postre un auténtico desastre. La corrupción se incrementó, se ralentizó la impartición de justicia. Es lo más cercano que tenemos como modelo, ¿eh? No el caso americano, Bolivia. A ver, Ese es a lo pero que- si estamos en eso, ¿por cuando qué hablas nos- de los casos, yo recuerdo que hace unas semanas decía la presidenta Claudia Sheinbaum, es que esta forma de elegir se hace en otros países como Estados Como Unidos. Bolivia, por ejemplo, Pero también. ese sábado Gerardo Fernández Noroña dijo textual, no existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su poder judicial como la forma con la que se está haciendo ahora. Es Se un gran pretende hacer, comunicador porque Noroña. no se ha Todavía hecho. no Es se un gran termina. propagandista Noroña, también hay Pero que porque decirlo. no se ha hecho, ¿eh? No, no se ha hecho. Hay que decir que además, te voy a decir una cosa, el discurso lo aguanta todo y el discurso precede la acción política. Sí, porque lo que hay no que se ha tener hecho. claro es que Noroña, a ver, está cumpliendo a carta cabal su rol, está ganando la agenda, está imponiendo la narrativa. Si más bien la preocupación en el caso de tener hoy una presidenta científica, que le pueda satisfacer un método con tan poco rigor científico como el que estamos viendo aquí. O sea, es una barbaridad, me parece, lo que estamos viendo, porque no corresponde a ningún criterio de objetividad. A ver, de Guillermo, yo mérito y de- tengo ahí un punto. Mira, yo creo que las cuotas realmente no me preocupa. Yo creo que incluso en las democracias más consolidadas en Estados Unidos era claro que Trump empujó ministros a la Suprema Corte y que llegaron gente afín a él durante su periodo de mandato. No, eso ocurre porque si al final tienes una elección indirecta a través de un órgano político como un Congreso, pues eso va a ocurrir. No, a mí no me preocupan las cuotas, me preocupan los cuates. Es decir,
que metas a gente a ocupar la altísima responsabilidad de ser juez. Sin capacidad. Sin tener ninguna capacidad. Y eso ya estaba ocurriendo ahorita, con el sistema indirecto. Yo no quiero... En Jalisco había jueces que no tenían cédula profesional. Magistrados que no se tampoco, no te habían vayas titulado. Medio leían ¿no? y escribían y eso entonces A ver, yo no quiero llegar al ridículo en esta mesa, compañeros, pero justo lo que estás diciendo no lo quería dejar pasar. El actor Jesús Ochoa postea esta mañana en su cuenta de X que ya está listo para ser elegido. Alguien le dice, pero también se necesita cédula profesional. En eso estoy. Entonces, si ya tuvimos un gobernador futbolista, si ya hemos tenido diputados actores, ¿por qué no podríamos tener un juez o un magistrado actor? No, y yo te diría que hay muchísimos impresentables en este momento. O sea, no creas creas que la carrera judicial... digamos, si yo dijera, tenemos un sistema judicial que ha dado resultados, que tenemos uno de los índices de impunidad más bajos en el país, que a los delincuentes los procesan con todo el peso de la ley, que hacen sentencias justas apegadas a derecho y no sentencias injustas muy apegadas a derecho, si los tribunales como el administrativo no fueran el enemigo público número uno de la ciudad, y si no viviéramos todas los despropósitos que se derivan del actual corrupto y poco profesional del sistema actual judicial, yo creo que no habría el clima para lo que está ocurriendo. Por eso la narrativa de López Obrador conecta, porque tiene razón en esa parte, pero hay una máxima: siempre se puede estar peor. Eso sí. Es decir, en el fondo lo que vamos a ir es justamente un deterioro mayor. Pero porque habrá si que el verlo, espíritu fuera porque depende de la letra chiquita. Porque no va a haber gente preparada, porque va a ser más cínico y abierto el respaldo de grupos fácticos que ya existía. Pero eso hay que ver, si realmente no va a haber gente más preparada. Se toma la narrativa como que la gente vinculada al grupo en el poder no tiene preparación, no tiene trayectoria, no tiene... Así lo y yo creo que manifestado. hay gente que sí lo López hay, Obrador ¿no? dijo, no es necesaria ni la carrera, ni la especialidad. Lo que sí ya lo vamos a dijeron. ver de aquí en adelante es exhibición de jueces y magistrados que han hecho lo malo. Por ejemplo, ahora a raíz de lo de la tómbola ya sacaron a magistrados que no van a entrar, que fueron los con casos polémicos, que ellos, pues, si quieren entrar, el 40% de los magistrados del país tienen familiares en el Poder Judicial, consanguíneos en línea directa. A ver, dijo, Guillermo, se concretó para ir a pausa. la venganza. Es decir, al final de la historia ellos lo están haciendo muy claritos. Que así va. Así fue. Gabriel, para irnos a la pausa. Bueno, yo creo que fue un tema que pusieron en la campaña y que la gente les votó. O sea, que hay un clima para una reforma profunda, porque el Poder Judicial además fue incapaz en 30 años, desde Colosio decía, veo un México de gente agraviado por aquellos que deberían servir a la ley y no la sirven, ¿no? Desde entonces, 30 años, el Poder Judicial no fue capaz de proponer una reforma para sí mismo, de mejorar, sino hasta que les pusieron la guillotina aquí, están diciendo, bueno, sí necesitamos una reforma, pero no esa. Pero entonces, ¿cuál? Si estás preparado, capacitado y con trayectoria y con toda la preparación, vete, ratifica ya verás que la cuestión es política si no sales, pero realmente si tienes todo eso, vete a una votación. Lo que sí es que estoy viendo, conforme van pasando las cosas, hay una aceptación de la reforma judicial en mayor parte de la población. Porque es popular, efectivamente, pegarle a los jueces es popular. La justicia no tendría que ser un tema popular, sino un tema de eficacia. Pero cuando también teníamos trae una un carga tema negativa Porque trae una altísima. carga negativa. Es que efectivamente se junta lo negativo que está hoy la situación, y entonces aventar, digamos, el caballo, como se dice, contra los jueces, ello es hoy lo Pero más cuando popular un que tema puede existir. como este, como la reforma del Poder Judicial, estaba en el grueso de la población. Nunca habíamos Ya tenido un estamos tema. participando. Lo que sí es que continúan las expresiones en contra, ¿no? Esta presión por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que continúan en paro, atendiendo solamente cuestiones urgentes. Que no cobren el y sueldo. Que lo que queremos saber es si alguien nos podrá decir al día de hoy cuántos expedientes más se han acumulado. Imagínate, y se ha atrasado y con todo los ese casos, rezago, de por sí ya había con rezago. todo ese rezago, Correcto. Trino, imagínate, lo digo hipotéticamente, que tú tuvieras un caso que está rezagado y que eras de las que estaba en contra de la reforma del Poder Judicial, a lo mejor te conviertes en a favor. Precisamente, o sea, qué forma tan tonta de defenderse, ¿no? Sin duda, a ver, la narrativa para la defensa ha sido fatal y lleva todas las de ganar el régimen que impulsa eso.
con sus profundas injusticias e inconvenientes, pero la narrativa está ganada, eso hay que decirlo, ¿eh? No hay manera, es decir, y el grueso de la población ni siquiera entiende las implicaciones, hay que decirlo con claridad, del largo recorrido. Claro, lo que pasa es que es un tema que se queda en la superficie, sí, politizado, en la narrativa, ¿no? está politizado. La justicia, que es algo tan politizado. importante, no es comprensible. Y entonces la narrativa del presidente, bueno, el expresidente López Obrador, para decirlo claramente, es que fue completamente atinada, porque se queda en la epidermis, pero es lo que más conecta con la población. Bueno, vámonos a la pausa, si les parece, y regresamos precisamente con la elección próximamente de la rectora o rector de la Universidad de Guadalajara. Al volver. Bueno, ya se hizo una polémica aquí tremenda, pero creo que la Universidad de Guadalajara, no solamente en nuestro país, obviamente Jalisco, sino a nivel internacional, es una universidad que se ha colocado por su gran influencia que tiene en la formación de profesionales en diferentes estudios. Está justo en un proceso comenzado ya meses atrás para elegir a quien será el nuevo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara, que por primera vez se habla de manera pues muy probable de que quien esté al frente sea una mujer, así que pareciera que puede haber una mujer en el gobierno de Estados Unidos, ya tenemos una mujer como presidenta en México y pudiéramos tener una rectora. Son 9 nombres que han circulado, ¿no?, por diferentes medios de comunicación y una invitación a la comunidad universitaria a que elija estos consejos, ¿no?, que se están preparando justo para la elección, pero también hay una presión para el rector general actual de la Casa de Estudios de que se defina esta elección antes porque pudiera estar invitado a formar parte del ejercicio administrativo de Claudia Sheinbaum a nivel federal. Bueno, esto es lo que se comenta. Pues hay especulación política, a mí me parece que es una... Yo comenzaría lanzando así, como dicen, una... Ya que estamos en las apuestas y demás... Es que por eso está Gabriel Torres. Claro, Gabriel está... Como lo de Estados Unidos deberíamos de hacer Gabriel esa es apuesta. el que trae información realmente relevante en torno a ese tema, pero vamos a especular un poco. Y ya Gabriel, como dice, nos dirá frío, frío, caliente, caliente. Yo me atrevo a decir, y será motivo de otra cena, aunque esa creo que vamos a estar de acuerdo, va a ser una mujer sí o sí. Coincido. Yo creo, digo, no sabemos quién, pues yo no lo sé, posiblemente Gabriel sí, pero será una mujer y me parece que hay muchas condiciones para que lo sea. La condición de país, la propia narrativa del actual rector, Villanueva, en el sentido de manifestar su propio gusto, fue muy hábil para decirlo, de que sería muy interesante que fuera una mujer. Digo, desde luego estarán en posibilidades, hay hombres y mujeres capaces, lo cual también es cierto, pero él dijo que tenía una especial debilidad por las mujeres en el ámbito académico, en el ejercicio de su profesión, y eso me parece que no es... Hay dichos que no se lanzan al aire nada más porque sí, creo que será una mujer. Creo que políticamente lo relevante es que es la primera elección sin Raúl Padilla. Y eso también tiene un sentido profundo importante, porque a final de cuentas, el liderazgo de Padilla durante mucho tiempo fue muy fuerte. Es decir, más allá, digamos, incluso en ocasiones de procesos institucionales, una autoridad muy fuerte. Y efectivamente la universidad ha entrado en un proceso, me parece a mí, cada vez de institucionalizar muchas cosas. Y de alguna manera llega Villanueva tras el deceso de Padilla y ahora me parece que se ponen a prueba muchas cosas en una sucesión donde ya no está Padilla y eso me parece que también tiene mucho sentido e interés para la propia universidad. Y diría finalmente que la verdad de las cosas es la universidad por lo que impacta no solamente en la educación, a ver, es la educación, va a sonar así como discurso cuatrotero, pero es la educación del pueblo de Jalisco, esa es la realidad, o sea, es la universidad de todos, y por lo tanto lo que pase con la Universidad de Guadalajara importa no solamente al mundo universitario, importa a Jalisco en su conjunto, pero insisto, más allá del tema académico, lo cierto está en que también es una posición de poder político muy importante, y yo no creo que el doctor Villanueva se vaya a ir por cualquier cosa al gabinete de Sheinbaum. Sí. A mí me parece que la verdad ha hecho aquí un papel que es un papel serio
Y me parece que él tendrá que tomar sus decisiones, pero Claro. me parece que estaría pensando en no dejarlo más por lo menos. Pues sí. Cuando tienes una trayectoria académica que te ha encumbrado, me parece que dejar por una coyuntura incierta, pero bueno, esa no es decisión Lo mía. que sí es que sí creo que lo pueden esperar a que él atienda su proceso, ¿no? Sí. Porque desde la campaña de Claudia Sheinbaum se entendió que había una buena relación, ¿no? Y esta visita que tuvo con la presidenta de la República A él sí lo- también trae su feeling, ¿no? Su lectura. Yo coincido con Guillermo en que desde que el rector el año pasado comenzó a decir que era tiempo ya de una rectora en la universidad pública de este estado con mucha influencia, no solamente a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, tiene mucha influencia. Es una de las universidades con una red universitaria que Guillermo habló de Raúl Padilla, fallecido ya hace ¿Quién inició con un esa año. red, Él no? fue Puso el la red. fundador de esta red universitaria que a mí me tocó, después de todo eso ya un poquito más consolidada, cubrir la universidad 6 años en el periodo de Trino Padilla, y es una universidad que tiene todo, ¿no? Para todo el estudiante. Yo le apostaría más a que abriera más la matrícula. El hecho de, pues ya lo que se ve venir, ¿no? La relación que tiene Ricardo Villanueva, el actual rector de la Universidad de Guadalajara, con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de darle un cargo que no es tampoco tan menor. Esto ayudaría mucho a la Universidad de Guadalajara y al Estado en sí en cuanto a los recursos económicos que tiene que le da la Federación al gobierno, a la Universidad de Guadalajara. El tener una persona en el gobierno federal como lo puede ser Ricardo Villanueva, ayudaría mucho a la Universidad de Guadalajara. Para mí es eso. En cuanto a los nuevos 9 aspirantes, que ojalá se hubiera sumado Gabriel Torres a esta lista, pues nos haría muchísimo gusto, ¿no? Aquí le podemos ir apuntando, la podemos no ir sé. apuntando. Pero bueno, dentro de los 9, todos, o sea, tienen su capacidad, su trayectoria. Me da gusto que estén 3 mujeres De 9, 3, muy sí. preparadas. Me hubiera gustado ver más aspirantes. No sé si hay tiempo, yo creo que sí hay tiempo, es la próxima semana, pero también en la universidad los grupos y los que están encabezando, pues obviamente ya traen un marcaje. Ya Gabriel nos dirá otra cosa, pero bueno. Pero qué al tanto menos le- las 3 mujeres me gustan. Mara Robles, Carla Plantel, Leticia de que Almada. fue compañera de nosotros hace muchos años en los medios de comunicación. Ella fue reportera. La rectora de Cutlajomulco también se me hace muy buena. Todo César Buenos Chicho perfiles. también, son buenos perfiles. Me gustaría, cualquiera de las 3 haría buen papel, siento yo. Tengo una de las 3 que es mi favorita, pero No lo digas. no lo digo ¿O sí? porque no lo digo. Se vale, se vale. Pues sí, no creo que haya, o sea, que estés interviniendo en un proceso pero que te hay pueda costar. de las 3, me gustaría obviamente que saliera la rectora de la Universidad de Guadalajara, que sería muy importante tener una rectora de la universidad pública, una presidenta de la República. O sea, no es el tiempo de mujeres como decimos, que decimos, ya es tiempo de las mujeres. No solamente es la frase que usamos, sino que detrás de esta frase hay mujeres muy preparadas, hay mujeres con trayectoria, que no vienen por una cuota, que no vienen porque mi padrino político, que no vienen por esto, porque yo pertenezco a este Sino grupo. que ya no. forman parte de la y que ya selección forman natural, parte donde y solamente- que realmente traen una preparación Sí, que sí, mis sí. respetos, las 3 tienen mi respeto, bueno, todos los 9, pero estas 3 mujeres que se están postulando, Que no mis se nos olvide respetos, también, ¿no? Que tenemos tienen una presidenta preparación municipal en Guadalajara que es de por primera admirarse, vez, sí. sinceramente. Pues ahora sí que llevas la batuta, mi querido ¿Quién Gabriel va a ser? Torres. A ver, yo creo que el número 1 es que la segunda quincena de octubre se instala el Consejo Universitario, que es, digamos, el universo del órgano colegiado que habrá de elegir al rector. En este momento se está terminando de integrar el Consejo General Universitario porque ha habido elecciones de delegados sindicales académicos, de los representantes de los alumnos y de los directivos.
Y este órgano son 196 electores los que habrán de elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara. Esto no ha ocurrido, es decir, se instala el nuevo Consejo General Universitario, tendrá que sesionar el Consejo General Universitario la segunda semana, yo creo que la siguiente semana o a finales de esta para instalarse. Una vez que se instala se tiene que sacar una convocatoria. La convocatoria son las reglas del juego que el máximo órgano de gobierno de la universidad en ejercicio de su autonomía establece. En la ocasión pasada, solamente para darlo como referente, se inscribieron, compitieron por la rectoría el doctor Ricardo Villanueva, que finalmente obtuvo el 58% de los 183 consejeros que en aquella ocasión votaron. La doctora Ruth Padilla, es decir, ya compitió una mujer, una doctora que hoy es maestra emérita de la universidad. Tuvo el segundo lugar. El doctor Jaime Andrade, que hoy es el director general de los hospitales civiles de Guadalajara, excelente. Y el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Fueron los que formalmente ahora, ¿no? tuvieron las firmas, porque este es otro asunto. Para tú ser, una cosa es levantar la mano y otra es ser candidato, ¿eh? Es decir, es como aquellos que dicen, yo quiero ser candidato independiente, bueno, hay que cumplir un requisito. Hay aspirantes y suspirantes. Exacto. ¿Y cuántas firmas tiene Ahorita que lo tener? que hay son suspirantes, 9. Yo creo que no hay manera de una competencia con 9 porque se requiere el 15% de las firmas del Consejo General Universitario para registrarte. Es decir, tienes que tener canicas para ir a la elección, porque la elección es eso, necesitas votos de consejeros universitarios. Se requiere el 15% al menos en firma. Para entrar. Y un consejero puede dar la firma a 1, a 2 o a 3. Es decir, tampoco tienen que solo, sí, pero sí tienen que dar la firma. Es la votación, en realidad están avalando una candidatura. Entonces, si alguien desde fuera de la universidad dice, yo me voy a inscribir para ser rector y con eso pues tienes tienes que primero que tener votos. Si no tienes consejeros afines, digamos, si no tienes una larga trayectoria dentro de la universidad y consejeros afines, pues ¿quién te va a elegir? No, una cosa es que quieras y otra es que puedas. Entonces, hoy en la prensa se han dado a conocer 9 mujeres y hombres que han levantado la mano con diferentes perfiles, desde el secretario general, que es, digamos, el más natural de los aspirantes, porque en la historia de la universidad casi todos los secretarios generales, no todos, pero casi todos han llegado a ser rectores. Entonces, pues Guillermo Gómez Mata es un aspirante. César Barba Delgadillo, el director del CEMS, el dirigente estudiantil que promovió una reforma importante en el CEMS, pues es otro aspirante fuerte. El rector de CUSEA, Gustavo Padilla Montes, es otro aspirante. La diputada local, rectora de Cualtos, Mara Robles, es otra aspirante. José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro de Ciencias de la Salud, pues es un aspirante fuerte porque, digamos, una de las carreras más reconocidas de la universidad es medicina en el centro occidente del país. Y además tenemos una comunidad de médicos extraordinaria, muy importante dentro de la universidad. Alberto Castellanos, que es el rector del CU Guadalajara, que fue rector de CUSEA, que dirige los Leones Negros de la universidad y fue dirigente estudiantil. Carlos Iván Moreno, que es exrector del Sistema de Universidad Virtual, rector del Sistema de Universidad Virtual, hoy también llamado UDG Plus, y que fue vicerrector y ha ocupado diversos cargos en la universidad. Carla Planter, que viene de ser rectora de Cualtos, que lleva Fil Pensamiento, colega de profesión mía, politóloga, además. Leticia Leal Moya, la rectora de Cutlajomulco, exdirectora del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara, que también formó parte del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado, doctora en Derecho. Pues yo creo que hay 9 suspirantes muy robustos. De esos, una vez instalado el próximo Consejo General Universitario, tendrán ellos que pedir firmas. Los que reúnan el requisito de tener el 15% de las firmas de esos 196 pueden anotarse, logran tener boleto de entrada, cumplen el cualitativo para ser candidatos. Y mira, Gabriel, sí, tenemos que ir concluyendo por cuestión de tiempo. Creo que se tienen los perfiles, creo que nos has puesto las cartas sobre la mesa. Yo te quisiera preguntar a todos para cerrar de manera breve. Retos y oportunidades de la Universidad de Guadalajara para la próxima administración.
Bueno, yo creo que el reto más importante ahorita es consolidar que la gestión que hizo Villanueva respecto del presupuesto constitucional en Jalisco tenga una contraparte federal. Es decir, no seguirle cargando a Jalisco sin hacer también la gestión correspondiente frente al gobierno federal. El gobierno federal tendría que asegurar su parte con respecto del presupuesto constitucional que ha sido finalmente cedido a la universidad en el Congreso del Estado, iniciativa del gobernador. Otro tema, pues, es el tema de la matrícula. No puede seguir siendo tan desigual la matrícula en la Universidad de Guadalajara. Imagínate que la carrera más demandada es siempre la de abogado, con 12,145, luego siguen médicos con 7,663 y licenciados en contaduría pública con 6,793, cuando un país en vías de desarrollo como el nuestro requiere muchos ingenieros y profesionistas de las ciencias duras. Eso también habrá que equilibrarlo, ¿no? Para despedir, mi querida Charo. Matrícula, que siga con las construcciones de nuevos planteles y sobre todo nuevas carreras, que le está apostando mucho la Universidad de Guadalajara a nuevas carreras acorde al mercado laboral, a lo que se viene, sobre todo tecnología, inteligencia artificial. Ya le está apostando la Universidad de Guadalajara con eso. Yo creo que debe de ir consolidando todo ese bagaje. Innovación, tecnología y ciencias duras, me quedo con eso, es el gran desafío educativo. Quien llegue, por supuesto, lo importante, más allá del personaje, es que se vea la universidad como una institución con oportunidades para todas y todos. Con retos de futuro, llegue quien llegue. Mira, está muy bien planteado por Gabriel el escenario, y que llegue pues tiene un desafío muy importante. ¿Rector o rectora? Pues si fuera rectora, se estaría haciendo historia. Porque en 200 años no ha habido una mujer dirigiendo la Universidad de Guadalajara. Bien, pues muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias. Charo, muchas gracias. Gracias a ti. Guillermo Velasco, Gracias. Muy buenas noches. A usted por habernos acompañado esta noche, gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima.